Este video de hoy, esta posible lectura, tiene su origen en un vicio anómalo, es decir, en el vicio de tomar cerveza, pero digo anómalo porque me estoy refiriendo a esta cerveza que se llama Patagonia Base, si es que así se pronuncia, ¿no? Y es una cerveza de trigo. Y bueno, entre mis amigos bebedores de cerveza, no a todos les agrada esta cerveza de trigo. A mí particularmente me encanta. Tengo un amigo del alma, que es un hermano de la vida, que se llama Octavio, que ahora está viviendo en Barcelona con su novia Gris. Y bueno, a él también le encanta la cerveza de trigo, esta especialmente. Pero bueno, digo que esta experiencia de hoy, esta posible aventura intelectual, digamos, se origina en ese gusto anómalo, porque yo un día, hace unos días, había escrito un poema, así que se le puede llamar así, mientras bebía una cerveza de trigo, y de hecho quité la etiqueta de la botella, que naturalmente se despegó fácilmente, y la guardé ahí como recuerdo. Tendría que pegarla, ¿no? Pero lo que sucede con este poema, yo hoy había pensado en leer este poema mientras bebía esa botella de cerveza, que ya prácticamente la bebí, pero me di cuenta de que hacia el final del poema yo practico algo parecido a la demagogia, es decir, soy obsecuente con el probable o el improbable espectador, y eso me parece pésimo. Pero me pasó otra cosa curiosa cuando buscaba este cuaderno, que era un cuaderno que es de mi amor, de mi compañera. Yo se lo quité, está lleno de papeles de ella, de anotaciones de ella, y yo se lo quité la vez pasada para escribir esos versos. Pero acá lo que encontré fue que en abril 18 del 2023, yo en ese momento tenía ganas de... estos papeles ahora se me van a volar, les voy a poner algo arriba. Tenía ganas de escribir, había empezado a escribir un texto sobre el Cid Campeador, ¿no? Sobre el poema del Cid, pero particularmente sobre esta edición, que es una edición de Losada, que tiene un prólogo de Pedro Enrique Sureña, el gran erudito, filólogo, estudioso, dominicano, radicado en Argentina, sabio, súper culto, y siempre es un placer leerlo. Y particularmente esta edición es una edición que es como bilingüe, digamos, porque presenta el texto del castellano antiguo y a la vez presenta una versión moderna escrita por Pedro Salinas, el autor de La voz a ti de vida. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho esta edición y esta versión de Pedro Salinas. Luis Salinas es el guitarrista, un gran guitarrista. Y bueno, y se ve que hace un año yo había empezado a escribir un artículo al respecto. En ese artículo empezaba diciendo: leo el poema del Cid en una edición de Editorial Losada de 1963. El libro tiene una breve introducción de Pedro Enrique Sureña. Pero bueno, la cuestión es que había anotado algunas cosas. Había anotado particularmente unos versos. Acá dice: me detengo en la página 29 del libro, en una expresión del Cid que, a raíz de unas calumnias que se han difundido en su contra, es obligado por el rey a sufrir el oprobio del destierro. En tal trance, la noche en la que está partiendo, obligado a abandonar su vida castellana, el Cid exclama: hoy a Castilla abandono, del rey me arroja la ira, quién sabe si he de volver en los días de mi vida. Y a mí me gustó mucho esa forma de plantear los versos que tiene Pedro Salinas. La belleza de estos versos, la del último de ellos precisamente, es un hallazgo de la traducción poética de Pedro Salinas. Revisemos la versión original, hecha en castellano antiguo.
De aquí quito Castiella, pues que el rey è en ira. Non sé si entraré y más en todos los míos días. Bueno, entonces lo que sucedió fue que yo pensé en esta versión, en esta edición, y también pensé en Pedro Salinas, en Enrique Sureña, en Pedro Enrique Sureña, que es este hombre que murió de una manera muy curiosa, porque él estaba preparando precisamente para Editorial Losada, que es esta editorial que publica este libro, estaba preparando una edición de clásicos. Entonces tenía que llegar a La Plata porque él era profesor en La Plata. Entonces fue corriendo desde las oficinas de Editorial Losada hasta Constitución, donde tenía que tomar el tren que lo llevaba a La Plata. Llegó justo antes de que el tren arrancara. Había un profesor que le hizo señas para que se sentara en el asiento contiguo, y se ve, bueno, que esa corrida intempestiva se sumó a alguna especie de insuficiencia cardíaca que él tenía. Entonces Pedro Enrique Sureña se sentó en el tren e inmediatamente se murió. Había no sé si un estudiante de medicina o un médico en el vagón del tren, se acercó, bueno, y constató la triste noticia de que había muerto. Entonces esto me recordó que voy a decir algo que no hago nunca, que es traer un libro de un poeta de ahora, de un poeta contemporáneo. Este poeta se llama Carlos Rey. Es un poeta admirable, es un gestor cultural admirable. Él me dedicó a este libro, y yo tengo la suerte de que Carlos Rey sea mi amigo, de que sea el director de una revista literaria de la que yo formo parte, del consejo de redacción. Y además este libro también me invitó a presentarlo en la Feria del Libro, lo presentamos juntos. ¿Y por qué traigo a colación este libro que se llama precisamente Roca? Que es una línea de tren que Carlos tomaba, no sé si seguirá tomando, calculo que sí, diariamente para asistir a su trabajo. Y en este libro, que es un libro admirable, porque Carlos es un poeta admirable, hay un poema que se llama Canto al sueño eterno de Pedro Enrique Sureña. Porque este libro trata precisamente del viaje en tren, del viaje cotidiano, de los vagones del tren, pero de una manera tan alta como solo la poesía y como solo un gran poeta lo puede hacer. Pero antes de leer el poema, propio de Enrique Sureña, vamos a leer un soneto, porque Carlos es un polígrafo y escribe de todas las maneras. Es un poeta muy versátil y escribe este hermosísimo soneto que se llama Viaje en sintonía con la otra vida. Este soneto yo lo leí en la Feria del Libro, el día que presentamos el libro junto a Carlos y junto a Franco Bordino, que también es un poeta, es un escritor, un gran escritor, que escribe el prólogo de este libro. Y dice Carlos en este soneto: agradable es rimar cuando uno viaja, perder en la ventana la mirada y ver que todo pasa con ventaja, casas y autos y gente ensimismada, que no sabe que existe pues no hay tiempo para pensar en eso y van pasando, viviendo sin saberlo más viajando, igual que las palabras a destiempo, que no saben de versos ni de rimas, ni de clásicas formas concebidas, ni de sudores y arduas noches blancas. Y así vienen y pasan ellas mismas, se entregan resignadas aunque francas, como lo hacen las causas, las perdidas. Poema de Carlos Rey, de su libro Roca. Esto está... para quien quiera conseguir el libro, está publicado por Hojas del Sur. Ahí está la página de la editorial. Dice Ricardo Herrera en la contratapa del libro: la hazaña de Carlos Rey es la de alcanzar la altitud de la poesía y a la vez llegar con ella tanto a los que la cultivan como a los que la ignoran. A partir del viaje cotidiano en un tren desbordado por la muchedumbre en las horas pico,
Rey logra un milagro kafkiano. Otro gran poeta, Ricardo Herrera, otro gran poeta y otro gran gestor cultural. Ya vamos a leer algún día algunos poemas de él. Bueno, y en el principio del libro vamos a leer apenas unas breves líneas de lo que escribe Franco Bordino para presentar el libro de Carlos. Los poemas que el lector está a punto de leer ofrecen sin duda una unidad temática. Como el título del libro lo indica, esa unidad la aporta el ferrocarril Roca, que hace las veces de tema, de ambiente, de símbolo, de alegoría, siempre de hilo conductor que hilvana y recoge la trama de los poemas. La inspiración de la obra acaso sea bodeleriana. Fue el autor de Las Flores del Mal quien inauguró la tradición moderna, a la fecha bastante nutrida, de cantar la belleza de cosas insólitas, consideradas normalmente feas o abyectas. Bueno. Yo ya tomo un trago de la cerveza de trigo. Les voy a presentar este poema, que es un inmenso poema, y que habla del sueño eterno de Pedro Enrique Sureña, que según Carlos no murió en el vagón, sino que simplemente se quedó dormido. Despierten a Pedro Enrique Sureña, que se quedó dormido. Que nadie se baje todavía de la formación, que ningún maestranza limpie los vagones sucios de porquería, ni ponga sagaz desbarate la economía del despistado, sin antes haber despertado a Pedro Enrique Sureña. Despierten a Pedro Enrique Sureña, que se quedó dormido. El viaje de Constitución a La Plata es largo. Se entiende que se haya quedado dormido. Se entiende que su cuerpo necesite descanso. Además, él es un escritor y todos saben que los escritores duermen y sueñan y escriben mientras van soñando. Pero ahora es tiempo de despertar. Despierten a Pedro Enrique Sureña, que se quedó dormido. Que alguien le avise que está en La Plata, que llegará tarde a su clase, que los alumnos lo esperan, que las curvas de la ciudad están derechas, que los vientos frescos sacuden los árboles y que todos, ciudad, clase, alumnos, vientos y árboles, lo esperan. Dios, que alguien despierte a Pedro Enrique Sureña, que seguro se quedó dormido. Sacúdanlo del hombro, de las piernas, del antebrazo, de donde sea, de la corbata, de las orejas, del bigote, del alma entera. Pero que alguien despierte de una vez a Pedro Enrique Sureña. Encima hay sol, y el sol se filtra por las ventanas, iluminando su cara de soñador eterno, y es tan hermosa así iluminada que es una lástima, una verdadera lástima que él no la vea, que él no pueda verla por estar dormido. Despierten a Pedro Enrique Sureña, que se quedó dormido, que nadie descienda de la formación, que ningún niño juegue, que ningún niño pobre deje olvidada su estampita en el asiento, y que ningún vendedor venda su producto de saldo sin antes haber despertado a Pedro Enrique Sureña. Que alguien despierte al dominicano, al eterno viajante, al americanista, al erudito y respetado, al crítico, al docente. Que nadie se baje de la formación. Llamen al guarda para que lo despierte. Y si él no puede, que venga la seguridad y que lo intente. Y si no, sus amigos escritores lo harán. Llamen a su mujer y a sus hijas y a su perro si lo tiene. Que todos juntos lo hagan, porque se quedó dormido súbitamente. Pedro Enrique Sureña se quedó dormido un día de sol, pero oscuro. Ya no despertó, y aunque ese día los árboles, los vientos frescos, los vendedores ambulantes, las calles curvas enderezadas, los niños pobres con estampitas, los alumnos, los pungas y los maestranzas que no limpiaron la porquería acumulada, el guarda, la seguridad, los amigos que lo amaban, su mujer y sus 2 hijas y el perro de la casa intentaron despertarlo. Pedro Enrique Sureña siguió durmiendo.
Carlos Rey, perdón, de su libro Roca, publicado por la editorial Hojas del Sur. Una maravilla. Y curiosamente, mientras yo tengo muchas ediciones del Cid, ¿no? Del poema del Cid. Entonces estaba buscando ediciones del Cid y no las encontré. Solamente encontré esta. Pero sí encontré, extrañamente, empecé a encontrar libros de Edgardo Kosarinsky, que es ciertamente un autor argentino extraordinario, cineasta, novelista, cuentista. Hay otro libro de él por acá está. Y el libro que a mí más me gusta de él, o en realidad el libro con el que yo empecé a leerlo, el primer libro que leí de él, que no me acuerdo cómo se llama, pero que narra la historia del protagonista en la época de lo que acá se llamaba la colimba, ¿no? El servicio militar, la conscripción, y cómo tiene amoríos, una relación amorosa con un compañero. Ese libro no sé dónde está, seguramente lo presté y por ende lo perdí. Pero ya que venimos de un hombre que se murió en un vagón de tren, vamos a hablar de otro hombre que también se muere, en un relato que me parece antológico de Edgardo Kosarinsky. Es muy breve, tiene apenas 2 carillas y media. Este es un relato que se llama Conyugal. Yo no suelo leer relatos porque, como decía Cortázar, lamentablemente hemos perdido el sentimiento oral de la literatura. A la larga cuesta seguir el hilo de una narración leída por otra persona que no es uno mismo. Pero yo les aseguro que este es un relato fantástico. No técnicamente fantástico, sino fantástico en el sentido de magistral. Se llama Conyugal y dice así: primero se cubrió la cara y el cuello con una sustancia blanca, menos grasa que láctea, más líquida que sólida, y la distribuyó regularmente con movimientos circulares. Luego aplicadamente la retiró sirviéndose de un papel absorbente que pasó sobre toda esa superficie 1, 2 veces. Se advertía en algún sitio un resto de maquillaje. Borroneado, desplazado por la crema, cuando consideró que el rostro ya había sido limpiado, ayudándose con un copo de algodón, lo cubrió de un líquido nutritivo reconstituyente. El resultado fue un brillo parejo que acentuaba la expresión de fatiga al concederle un reflejo afiebrado. Desde el dormitorio le llegaba inexpresiva la voz de su marido: estoy muy cansado. Apagá la luz, me falta poco. ¿Qué hora es? Yo también estoy cansada. Deben ser las 3. Los demás van a quedarse toda la noche. Me dijo Estela que a las 7 sirven un desayuno. ¿Cuánto crees que gastaron los chicos? En todo caso, menos de los que gastamos nosotros cuando se casaron. Ellos son 3 para dividir la cuenta, y nosotros festejamos las bodas de oro una vez en la vida. Del dormitorio le llegó un gruñido de aprobación. ¿Qué me contás de los Muñoz? Nunca creí que se iban a atrever a aparecer. Fue idea tuya de invitarlos, para que no nos creyeran resentidos, pero nunca ni en sueños se me ocurrió que fueran a aparecer. ¡Qué tupé! Esta vez le llegó un solo suspiro, muy largo. Y el hijo de Lidia, ¿quién lo hubiera dicho, con novia? Parece que tuvo razón el doctor Allende, cuando decía que era solo una fase, lo aliviada que estará la madre. El suspiro se hizo más profundo, casi un gemido. Ya terminé, deja de quejarte. Apagó la luz en el cuarto de baño y pasó al dormitorio. Acostado sobre la espalda en su lado de la cama, su marido ya se había dormido. Al acercarse, advirtió que sus ojos estaban abiertos y en ellos algo parecido a una interrogación. Lo llamó varias veces, luego le tocó el pecho, se inclinó sobre su boca sin lograr percibir si respiraba o no. Permaneció un momento inmóvil, sin saber qué hacer. Luego, con movimientos casi automáticos, se dirigió al teléfono, descolgó e inmediatamente volvió a colgar. Con su mente desfilaron imágenes amenazantes, trámites, buscar papeles que nunca están donde se creía, hijos y nueras y nietos invadiendo la casa,
Peor aún, parientes, amigos, un velorio, la interminable vigilia y ella condenada a decir una palabra o dos a cada uno, siempre cansada, sin dormir, obligada a vestirse, a asistir a la misa, al entierro, antes de poder quedarse sola, en silencio, en la cama. Miró la hora. Eran casi las 4. Puso el despertador para que sonara a las 9:30. Diría que él murió mientras dormían, que ya no se dio cuenta de nada. Se acostó al lado del cuerpo inerte, le alzó un brazo, lo pasó bajo su nuca y apoyó la cabeza contra ese pecho que ahora resultaba evidente. Ya no respiraba. Apagó la luz y cerró los ojos. Sí, con unas pocas horas de sueño podría enfrentar la pesadilla por venir. Otra reunión, como la que había soportado esa noche, pero sin música, sin risas, ahora con voces bajas y con expresiones serias, sino tristes, en las mismas caras. Se movió para estrecharse contra su marido, para sentirse protegida por ese abrazo que, después de todo, no era demasiado diferente del que la había rodeado todas las noches durante tantos años. Edgardo Kosaninsky. Por algún motivo, yo no sé si fui yo o qué o quién, pero yo le pinté colmillos, alguien le dibujó colmillos. Es maravilloso ese relato, es maravilloso. Bueno, y para cerrar voy a leer finalmente el maldito poema que tiene que estar acá, en homenaje a la cerveza Patagonia Base o Waze. Y como dijo la eulogia, disculpen la demagogia, hay gente que no disfruta de la cerveza de trigo. A mí me sirve en la tarde, quizá para estar conmigo. Yo tengo amigos que son, con cierta delicadeza, doctores en la materia de saborear la cerveza. Pero no suele gustarles esta cerveza de trigo. A mí me gusta, me sirve, quizá para estar conmigo. Con ella las horas largas de la infinita jornada parecen calles, las calles de una ciudad encantada. Quizá recorro esas calles al apurar la cerveza, las calles de ese distrito que solo está en mi cabeza. Me gusta beber despacio, así, sin pensar en nada, como si fuera avanzando por la ciudad encantada. En esa ciudad no existen las penas y los temores. Por ella quiero ir paseando con todos mis suscriptores. Paseando, como quien reza para librarse del mal, con todo aquel navegante que pasa por mi canal. Tal vez al final disfrutes de esta cerveza de trigo y sientas que estás presente acá, escabeando conmigo.